Muy bien, un saludo para todos. Estamos dando inicio a otro Facebook Live de los capítulos regionales del Colegio Colombiano de Psicólogos. El día de hoy tenemos a Gerardo Hernández con el tema aspectos legales y normativos de la telepsicología y el teletrabajo. Gerardo es el asesor jurídico del Colegio Colombiano de Psicólogos. Gerardo es psicólogo, es abogado, es magíster en Derecho Penal y Criminología, es candidato a magíster en Neuropsicología y también está en la asesoría de tribunales deontológicos y bioéticos de psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, le damos las gracias a Gerardo por estar esta tarde con nosotros con este tema tan importante. Gerardo, es un gusto tenerte aquí, que nos estés acompañando. Santiago, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este momento. En primer lugar, agradecerle a los capítulos regionales, bueno, a usted, Santiago, por estar ahí al frente de esta iniciativa tan interesante, a los capítulos regionales por la invitación, al Colegio Colombiano de Psicólogos que nos posibilita estar trabajando para estas actividades. Sí, Santiago, mire, estoy absolutamente gratificado de la invitación, porque esto lo único que nos está indicando es que todos los días estamos aprendiendo y trabajando
Y uno de los elementos que hoy todos conocemos es el COVID-19, estamos hablando de coronavirus, etcétera, términos que sencillamente hace unos pocos días no conocíamos, no sabíamos. Y dentro de esos términos que se han puesto de moda, pues está precisamente la telepsicología y el teletrabajo. En el mundo nuestro, en el mundo de los psicólogos, estamos hablando todos los días de esto, de la telepsicología y obviamente el teletrabajo en el que estamos confinados todos los que tenemos la fortuna de estar trabajando desde casa. Para empezar a hablar de los aspectos legales y normativos de la telepsicología y del teletrabajo, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos un poco en qué es lo que está sucediendo en este momento y para ello vamos a mirar esta presentación que tenemos aquí. Dale a Santiago. A la segunda presentación tenemos que ubicarnos en lo que es todo el organigrama jurídico y normativo de Colombia y he tomado una prestada sin permiso de unos colegas. Ustedes ven la referencia ahí abajo de la pirámide, lo que se conoce hoy como la pirámide de Kelsen. En esta pirámide de Kelsen lo que vamos a encontrar es que la juridicidad colombiana está enmarcada dentro de una jerarquía de normas en donde prima la Constitución Nacional. ¿Por qué es importante empezar a hablar de la Constitución Nacional? Porque en este momento Colombia está en un estado extraño, si me permiten decirlo así, en un estado extraordinario normativo, en donde algunos elementos de la norma han cambiado. Entonces, esto lo digo por una sencilla razón, porque si bien es cierto, hay una serie de normas que nos están hablando de la telepsicología y hay una serie de normas que nos hablan del teletrabajo, no es menos cierto que por estar en un estado extraordinario, en un estado de excepción, lo que yo diga acá puede que cambie. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que nos demos cuenta de esto. Santiago, miramos que nuestra... las normas que nos rigen a nosotros, los psicólogos, pues tenemos una gran cantidad. Yo aquí solamente traje algunas y dentro de esas algunas que tenemos, pues obviamente la que prima es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que es la norma de normas, como lo veíamos en la presentación de la pirámide de Kelsen. Y posteriormente tenemos una serie de normas que para nosotros la más importante en estos instantes sería, después de la Constitución de 1991, desde el punto de vista de nuestra actividad como psicólogos, sería la Ley 1090 del 2006. Y a partir de ahí una gran cantidad de normas que todos nosotros, directa o indirectamente, como psicólogos estamos tocando. Por ejemplo, el Código Civil colombiano. ¿Por qué el Código Civil colombiano? Porque nos recuerda elementos básicos del consentimiento informado, la ley 1090, la ley 599, que es nuestro código penal. ¿Por qué? Porque seguramente cuando estamos en este ejercicio de la psicología, seguramente vamos a encontrar cosas que nos van a obligar de pronto en un momento determinado a hacer una denuncia penal, etcétera. Dentro de toda esa gran cantidad de normas, ustedes van a encontrar acá la norma en el 2010, la 1419, que es la que habla de telesalud, y vamos a encontrar también otra norma que está relacionada con el teletrabajo, que es la norma, la ley 1221 del 2008. De ahí se desprenden algunas resoluciones, dentro de las cuales tenemos la última que se publicó a finales del año pasado, que es la resolución 2654 del 2019, que reglamenta todo este... que nos da toda la base normativa para la telepsicología y la telesalud.
Pues bien, eh, vemos en la siguiente diapositiva algo que quiero que lo tengamos bien claro, y es que decíamos anteriormente que estamos en una emergencia, en un estado de excepción, y por eso quiero que nos centremos un poco en lo que dice el artículo 215 de la Constitución Nacional. Este artículo lo que nos está refiriendo es que cuando sobrevengan hechos distintos a los hechos de la guerra, pero que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, el presidente puede decretar la emergencia, como efectivamente lo hizo. Cuando se empiezan a evidenciar a nivel mundial que hay una gran cantidad de personas que se vienen infectando por este nuevo virus que no teníamos idea de qué se trataba, y cuando las estadísticas y los informes nos estaban indicando que muchas personas en el mundo se estaban infectando de este nuevo virus, no hubo otra solución, sino que todos los países del mundo empezaron a tomar medidas de excepción, medidas extraordinarias para proteger a su población. Y es así como el presidente de la República expide el decreto 417, que es un decreto de tipo legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta pirámide kelseniana de la que hablábamos anteriormente, y al estar nosotros en esta situación de emergencia, el gobierno nacional puede sacar normas extraordinarias que pueden modificar el ordenamiento que tenemos normalmente, y todo en función de salvaguardar tanto los intereses sociales, económicos y ecológicos del país. Entonces, en primer lugar, eso nos tiene que quedar absolutamente claros, que desde el punto de vista de la legalidad en Colombia en este momento es una legalidad extraordinaria. Aún así, si nosotros quisiéramos hablar solamente de los aspectos legales y normativos, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es el estado de excepción, y eso nos lleva a que todos los días estemos, por lo menos los abogados, estemos pendientes de qué nueva normatividad está surgiendo, porque, insisto, por el estado de excepción, por el estado de extraordinario, las normas pueden cambiar. Entonces, si nosotros nos quisiéramos centrar única y exclusivamente en los aspectos normativos de la telepsicología y el teletrabajo, nos vamos a quedar con estas normas que vemos acá. Primero, pues la Constitución de 1991, que es la norma nuestra, la norma de normas. Seguidamente tenemos que tener la ley 1090, que es la ley que rige la profesión del psicólogo. Tenemos la ley 1419, que ya lo mencionábamos anteriormente, de telesalud, la 1164, que es la ley de talento humano en salud, la ley 21, la 1221 del 2008, que es la del teletrabajo, y dentro de esta es una resolución que se desprende de la telesalud, que es la resolución 2654 del 2019. Siguiente. La Constitución, ¿qué es lo que nos está diciendo? Como decíamos anteriormente, que nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento eminentemente piramidal, en donde la cúspide encontramos la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos está diciendo que es la norma de normas. Pues ahí hay unos bemoles, bloque de constitucionalidad y otros términos que no voy a mencionar acá porque no es el objetivo de la charla, sino ubicarnos en las normas de la telepsicología y el teletrabajo.
Entonces, lo que vamos a señalar inicialmente es que la Constitución es norma de normas y que cualquier norma que vaya contraria, que sea contraria a la Constitución, no se tendrá por vista, sino que se tendrán que aplicar las disposiciones constitucionales. Eso es lo que básicamente nos habla la pirámide kelseniana, que la Constitución, como norma de normas, está arropando toda el ordenamiento jurídico. Ahora bien, decíamos que la Constitución nuestra nos está indicando una serie de parámetros y una serie de normativas muy puntuales que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la psicología. Quiero que miremos, por favor, la próxima, el artículo primero de la Constitución Nacional y resaltar algunos elementos que están ahí en la Constitución. Y el más importante de ellos es que Colombia es un Estado social de derecho que se fundamenta en el concepto de la dignidad humana y en el concepto de la solidaridad. Esos son dos conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando ejercemos nuestra actividad como psicólogos. En primer lugar, cuando hablamos de la dignidad humana, nos estamos refiriendo a esa condición inalienable que tiene todo ser humano de ser un ser pensante e irrepetible, que tiene unos derechos que le son inherentes y que por ser inherentes no se le pueden desprender. Esos derechos nos obligan a mirar a todas las personas en su justa medida y en su justa dignidad, de tal manera que se materialice ese concepto que de alguna forma viene desde la Revolución Francesa, en donde nos están indicando cómo todos los hombres nacemos iguales y somos iguales ante la ley. Entonces, desde ese punto de vista, ese concepto de la dignidad humana lo tenemos que tener muy presentes cuando estamos haciendo el ejercicio de la psicología. Y el otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta es el relacionado con la solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Miren que una de las grandes discusiones que se están planteando en este momento en la psicología es que tanto los profesionales de la salud podremos salir a prestar servicios sociales incluso de manera gratuita. Eso no es lo que se ha propuesto, que no sea de manera gratuita. Sin embargo, hay todo un colectivo de psicólogos que quieren prestar los servicios en voluntariados, que quieren prestar sus servicios a la comunidad, y esto lo hacemos es a partir de ese principio, del principio de la solidaridad que rige, insisto, a todas las personas. Y en el caso nuestro, en particular a los psicólogos, porque debemos ser solidarios con la población en general. Pues bien, vistos estos dos términos, entonces vamos a pasar a mirar las normas. Lo primero que tenemos que decir, Santiago, miremos ese concepto de dignidad humana, dejémoslo ahí para a la siguiente, Santiago, en donde encontramos la ley 1090 del 2006. Esta ley 1090 del 2006, por favor, para todos los psicólogos, tengamos en cuenta que si bien la ley 90 del 2006 reglamenta el ejercicio de la psicología en Colombia y propone el Código Deontológico y Bioético de Psicología, no es menos cierto que esta ley lo que hace es derogar otra que ya existía, y es la ley 58 de 1983. ¿Esto qué quiere decir? Que la psicología en Colombia está reglamentada desde el año de 1983, que la psicología ha sido una profesión legalmente reconocida en Colombia desde este año, y que ello nos ha dado un estatus a los psicólogos de legalidad en todo nuestro ejercicio profesional. Pues bien, la ley 1090, siguiente, Santiago. La ley 1090, en términos generales, tiene estas 5 divisiones.
Está en primer lugar todo lo relacionado con la definición de lo que es la psicología, luego todo lo que son los campos de acción de la psicología, del ejercicio legal de la psicología, de los derechos del psicólogo y de los deberes del psicólogo. Esto es lo que nosotros encontramos en el artículo primero, el artículo 11 de nuestra ley. Entonces, cuando estamos hablando de la ley 1090, la dividimos, ahorita vamos a mirar otras particiones que se hacen de esta ley, pero inicialmente la vamos a dividir en las condiciones tal como vienen con sus propios capítulos. Entonces, en primer lugar, decíamos el del artículo primero al artículo 11, en donde se establecen estos elementos. La siguiente. Luego tenemos el artículo 11, que es un artículo muy importante para nosotros los psicólogos, y es el artículo 12 de la ley 1090, que le da las funciones públicas al colegio. El Estado colombiano, ¿qué es este cuento de las funciones públicas? Las funciones públicas es cuando el Estado colombiano le dice al Colegio Colombiano de Psicólogos, en virtud de lo señalado en el artículo 26 de la Constitución, le dice, mire, señores psicólogos, como ustedes están organizados en un colegio, les vamos a dar unas funciones públicas. Entre ellas, ustedes van a expedir la tarjeta profesional, van a llevar el registro único de talento humano en salud y van a conformar los tribunales nacionales deontológicos y bioéticos de psicología para que investiguen a sus propios colegas. Eso es una situación que en todos los países del mundo se da. Quienes castigan, quienes investigan a sus colegas, pues son los propios gremios. Entonces, eso lo recoge la Ley 1090 en su artículo 12. Posteriormente, a partir del artículo 13 al artículo 56, encontramos el Código Deontológico y Bioético de Psicología. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que, si bien es cierto, la ética puede ser una posición personal de cada uno de nosotros, no es menos cierto que cuando la ética se deja de una manera desligada de las normas, se deja casi que al libre albedrío de la persona aplicar o no aplicar las normas éticas. ¿Qué fue lo que sucedió con el código de ética? Lo ideal es que ningún código de ética sea una ley de la República, porque lo ideal es que cada psicólogo cumpla los preceptos éticos, no porque una ley se lo ordene, sino porque eso hace parte de su actividad. Pues bien, en el caso nuestro, surgió la idea de que el código deontológico fuera una ley de la República, de la misma manera que lo es de otras profesiones, y así es que encontramos entonces en el artículo 13 al artículo 56 de la ley 1090 nuestro código de ética. Esto lleva a otra reflexión, y es que si nosotros no estamos de acuerdo con nuestro código de ética, lo único que tendríamos que hacer es demandar la ley. Pero mientras que esa ley sea vigente y esos principios éticos estén ahí presentes, no tenemos ninguna otra opción que cumplir esos preceptos éticos, nos gusten o no nos gusten. Insisto, cuando una ley no nos gusta, sencillamente demandamos la ley, pero mientras que la ley esté vigente, los tenemos que cumplir. Y es por eso que en estas actuales circunstancias a los psicólogos se nos llama a que trabajemos en función de lo que dicen nuestros principios éticos. Siguiente, Santiago. A partir del artículo 57 encontramos la creación de los tribunales para investigar y sancionar a los colegas que tengan mala praxis profesional en psicología, y también encontramos el procedimiento, cómo se lleva a cabo esta investigación para la sanción de los colegas. Eso es en términos generales lo que es la ley 1090. Ahora, ¿cuáles son los aspectos centrales de la ley 1090 que tienen que ver con la telepsicología? No, empezamos a hablar de telepsicología y por favor ustedes me disculpan. Empezamos a hablar de una vez de lo normativo y no dijimos qué es la telepsicología, ¿cierto? Más adelante les voy a dar algunas definiciones de lo que sería la telepsicología, de la misma manera que vamos a hablar del teletrabajo. Entonces, por ahora,
¿cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta? Ustedes dicen, bueno, telepsicología, ¿qué sería? Pues la utilización de las tecnologías de punta, las tecnologías de la comunicación para hacer ejercicio psicológico. Entonces esto ya nos está ubicando dentro de un contexto absolutamente claro en donde nos están diciendo que si yo hago intervención psicológica, por ahora quitémosle el concepto tele, si yo hago una intervención psicológica, pues obviamente me tengo que regir por las normas que rigen mi profesión, es decir, por la ley 1090. Y si ahora le metemos el concepto de telepsicología, es decir, ya unimos la psicología con ese concepto de tele largo a distancia, utilizando las herramientas de las tecnologías de punta, de las herramientas de la información y las herramientas del procesamiento de datos, entonces ya encontramos una condición especial. Pero en términos estrictamente prácticos, las normas que aplican la actuación del psicólogo en condiciones normales, es decir, face to face, cara a cara, directamente con nuestro consultante, son exactamente las mismas que aplicaríamos para la telepsicología. En ese orden de ideas, quiero destacar 4 elementos que son absolutamente centrales en la profesión. El primero tiene que ver con el artículo segundo, ordinal segundo, de la ley 1090, que nos está recordando y nos está diciendo que nosotros los psicólogos solamente debemos actuar en aquellas áreas de la psicología en donde seamos competentes. Es decir, la competencia es un principio tanto ético como un principio normativo, en donde nos dicen, si usted no es competente para llevar a cabo determinada actuación dentro de la psicología, pues declárelo, declárese incompetente y no lo haga, porque llevar a cabo intervenciones en psicología cuando la persona no es competente, no solamente es una falta a la norma, no solamente es una falta ética, sino que adicionalmente puede llevar problemas muy graves de orden incluso penales a los psicólogos que así actúen. Entonces, el primer elemento que quiero destacar aquí es la competencia. Debemos de ser competentes en lo que estamos haciendo. Ustedes inmediatamente se preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con la telepsicología? Pues hombre, si yo voy a hacer telepsicología, voy a hacer, no sé, se me acaba de ocurrir en este momento, voy a hacer unas entrevistas de trabajo y voy a aplicar unos test para la selección de personal y voy a utilizar estos medios porque no tengo a las personas cerca acá, porque están también confinadas, pero tengo que seguir en un proceso de selección. Pues hombre, lo primero que tengo que decir es que yo tengo que ser competente en el área organizacional para poderlo hacer. Y cuando nos estamos refiriendo a este fenómeno de crisis emocional y de alguna manera que está poniendo en peligro la salud mental de los colombianos, pues inmediatamente tenemos que estar pensando en un psicólogo clínico, en un psicólogo que tenga las competencias para poder hacer esas invenciones de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, en conclusión, desde la ley 1090, lo más importante a tener en cuenta es que la persona sea competente. Y de ahí en adelante se desprenden las demás. ¿Por qué? El mismo artículo segundo en el numeral quinto nos está hablando del secreto profesional, concepto que después, durante toda la ley 1090, se desarrolla. Secreto profesional. Si yo soy competente en lo que estoy haciendo, algo que tengo claro desde mis competencias cognitivas es que yo tengo que tener en cuenta el secreto profesional. Entonces, desde ese punto de vista, ya sabemos 2 elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo esa intervención, utilizando las tecnologías de punta, algo que me tiene que garantizar a mí
tanto como yo como psicólogo y mi consultante, es que lo que yo esté trabajando con él no sea objeto de interferencias extrañas. Y esto nos lleva a un problema bien interesante, y es el que mencionaban los medios de comunicación hace algunos días, que algunas de las plataformas que estaban utilizando algunas universidades, incluso algunas plataformas que estaban utilizando para hacer reuniones sociales, etcétera, esas plataformas no tenían la seguridad eh, requerida, y que cualquiera pues, se podía estar introduciendo a esas conversaciones. Pues bien, si yo estoy hablando de telepsicología, de intervención psicológica, utilizando tecnologías de punta, tengo que garantizar que la herramienta que yo esté utilizando sea lo suficientemente robusta que me garantice el secreto profesional. Ahora bien, el artículo 10, el ordinal G, es otro elemento central en toda la actuación de los psicólogos, y se refiere a que los psicólogos en su actuación tienen que cumplir todas las normas que tengan que ver con su ejercicio profesional. En este orden de ideas, a nosotros como psicólogos no solamente nos aplica la ley 1090, como lo vimos anteriormente, nos están aplicando una gran cantidad de normas, nos están cobijando una gran cantidad de normas, tenemos que estar muy cercano a una cantidad de normas que tenemos que necesariamente acatar. Por ejemplo, los psicólogos que trabajen con niños, obvio, tienen que conocer muy bien la ley, el Código de Infancia y Adolescencia. Las personas que trabajan en psicología jurídica y forense, pues obviamente tienen que conocer la normatividad colombiana. Entonces, este artículo 10 lo que nos está recordando es que nosotros vivimos en un mundo normativo y que tenemos que aceptar esas normas. Pues bien, lo primero que nosotros tenemos que decir como psicólogos, cuando estamos hablando de telepsicología, es: si yo voy a hacer telepsicología, ¿qué normas son las que regulan la telepsicología en Colombia? ¿Cuáles son los deberes y obligaciones que yo asumo? ¿Cuáles son los deberes y obligaciones y derechos que tiene mi consultante, etcétera, etcétera? Entonces, si yo voy a hablar de telepsicología, hay una invitación a que miremos las normas, que ahorita vamos a tocar algunas de ellas, que tienen que ver directamente con esta actividad. Por último, está el artículo 36, ordinal I, que es el consentimiento informado. Sigamos la próxima. Cuando estamos hablando del consentimiento informado, nos estamos refiriendo, ya ustedes saben, a toda aquella actuación del psicólogo no puede iniciarse si no está mediatizada por el consentimiento. En este orden de ideas, la actuación del psicólogo entonces se está rigiendo primero por la competencia, segundo por el secreto, tercero por el cumplimiento de las demás normas, y cuarto por el consentimiento. Ahora bien, eso en términos generales de lo que nos dice la ley 1090. En cuanto a las normas propias del talento humano en salud, la ley 1164, que también tenemos que tenerla en cuenta, quiero rescatar dos elementos de la ley 1164. El primero de ellos es que todos los que vayamos a hacer intervención en telepsicología, y si esa intervención en telepsicología se relaciona con características o connotaciones de salud, tenemos que necesariamente ser profesionales del área de la salud, y por lo tanto tenemos que portar el RETUS. Eso es lo que nos ordena a nosotros la ley 1164. Me explico. Recordarán ustedes, apreciados psicólogos, que nosotros desde la psicología pertenecemos a dos grandes campos del conocimiento. Por un lado pertenecemos a las ciencias sociales y humanas, y por el otro lado pertenecemos al área de la salud. ¿Esto está reglamentado? Claro que sí. Está reglamentado por inicialmente el artículo primero en su parágrafo, que señala que los psicólogos pertenecen privilegiadamente al ámbito de la salud.
Con ello lo que se pretende decir es que los psicólogos también trabajamos en otros ámbitos, no necesariamente circunscritos a la salud. Pero aquellos psicólogos que trabajen en el área de la salud necesariamente tendrán que tener el registro único de talento humano en salud. Para efectos nuestros, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión con el cumplimiento de las normas, tenemos que tener, además de ello, pues la tarjeta profesional. Entonces, la ley 1090 nos está diciendo que para ejercer la psicología tenemos que tener la tarjeta profesional. Y la 1164 nos está diciendo que para ejercer en el ámbito de la salud tengo que tener el RETUS. Entonces, lo que hasta este momento se está manejando es que para ser psicólogo necesito tener mi tarjeta y una vez con mi tarjeta voy, me inscribo y obtengo mis retos. Esos son dos elementos que ustedes tienen que tener muy en cuenta. ¿A qué profesionales de la psicología no les aplicaría tener la tarjeta profesional? Única y exclusivamente a aquellos profesionales que se graduaron antes de la expedición de la ley 1090 y que hicieron el respectivo registro. Porque el artículo sexto en su parágrafo señala que todos los registros que se hicieron antes de la ley 1090 se presumen auténticos y van a mantener su validez. Entonces, en conclusión, cuando estamos hablando de la ley 1164, que es la ley de talento humano en salud, lo que vamos a rescatar es el RETUS y tarjeta profesional, que tiene que ver también con la ley 1164. Siguiente. La otra ley muy importante es la ley central en la telepsicología, es la ley 1419 de 2010. En esta ley se establecen todos los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia. En esta ley, en el artículo segundo, en el párrafo segundo de la ley, nos están diciendo qué es la telesalud. Y aquí es donde les decía anteriormente que lo tengamos en cuenta para cuando estemos hablando de la telepsicología. Y lo define así, dice que la telesalud es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, incluyendo, entre otras, la telemedicina y la educación en salud. Entonces, miren que cuando nos están hablando de telesalud, pues inmediatamente nosotros podríamos definir entonces la telepsicología como el conjunto de actividades relacionados con la salud mental, con la psicología, utilizando métodos informáticos y de telecomunicación, porque lo vamos a hacer a distancia. Es una forma de poderlo definir. La siguiente. Ahora bien, de esta ley, que es la que reglamenta la telesalud en Colombia desde el año 2010, aparece la resolución 2654 del 2019. Esta ley, esta resolución, bueno, es muy importante, vamos a hacerle caso a los almacenes acá semánticos míos, porque en lugar de decir resolución dije ley. ¿Por qué dije ley? Pues porque estoy pensando en una norma, ¿cierto? Pues bien, miren, cuando estamos hablando de la pirámide kelseniana, vamos a encontrar que las resoluciones estaban por allá en la base. Esas resoluciones tienen carácter normativo, pero solamente aplican para un grupo específico de personas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la ley 1995, solamente aplicaría para las personas que trabajamos en el ámbito de la salud y que llevamos historia clínica. Eso no le aplica a los abogados, no le aplica a los ingenieros, no le aplica a los médicos, a los contadores. Solamente le va a aplicar a un grupo específico de personas. En este caso, cuando estamos hablando de la resolución 2654, también estamos diciendo que le está aplicando a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud, pero aquí ya específicamente en la telesalud y en la telemedicina.
Esa resolución, a pesar de que se llame así resolución, pues tiene una fuerza vinculante y para nosotros los que trabajamos en el área de la salud, y si yo voy a trabajar en el área de la telesalud y de la telemedicina, en este caso no sería telemedicina, pero sí la telesalud, necesariamente es una ley de obligatorio cumplimiento, a pesar de que se conozca como resolución. Entonces, en conclusión, las resoluciones son y tienen fuerza vinculante, tienen fuerza que nos obliga a acatarlas a todas aquellas personas a las que está dirigida esa resolución. Esta resolución, como les decía anteriormente, se desprende de la ley 1419 del 2010, que es la ley que reglamenta la telesalud en Colombia. Esta resolución ha venido cambiando. Ustedes van a encontrar en la web, cuando buscan disposiciones de telesalud, que ha variado a medida que va pasando el tiempo por una sencilla razón, y es que las tecnologías de punta también van cambiando. De hecho, esta resolución tengo entendido que dentro de poco va a sufrir una modificación, y eso que estamos hablando, esta es una resolución que aparece a mediados casi que en el tercer trimestre del año 2019, o sea que es una resolución relativamente nueva. Pues bien, ¿qué es lo que más nos interesa de esta resolución cuando estamos hablando de la telepsicología? Lo más importante de esta resolución es que nos dice que el ámbito de aplicación es para todas aquellas entidades prestadoras de salud. Esto ya inmediatamente nos lleva a plantearnos una interrogante. Si yo no pertenezco a ninguna entidad prestadora de salud, ¿puedo ejercer en la telepsicología? La respuesta es sí y no, y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Pero inicialmente decimos que sí, porque la resolución 2654 le aplica a los profesionales que están registrados en el RETUS, es decir, aquellos a los que se les ha hecho el registro como profesionales de la salud. Ya inmediatamente esto sesga a una gran cantidad de psicólogos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que si yo voy a hacer telepsicología, nos están diciendo que yo tengo que tener el RETUS. Y las personas que no tengan el registro único de talento humano en salud no van a poderlo ejercer. Entonces decíamos que sí y que no, porque aquí hay algunos elementos que de pronto podrían tener una interpretación distinta. Ahora, ¿de qué depende de si yo puedo trabajar como un profesional independiente, como una persona natural y profesional independiente, a estar en una entidad prestadora de salud? El nivel de complejidad de lo que yo esté haciendo como el prestador del servicio. Ya vamos a mirar eso. Otro elemento muy importante que nos está hablando la resolución 2654 es la sincronía. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se haga tiene que ser en tiempo real. No es que, como algunas personas creen, que es mandarle a su cliente o a su consultante una serie de material al correo electrónico y ya. No, no se trata de eso. Se trata de que siempre va a haber sincronía, que va a haber un encuentro en tiempo real, salvo que esa sincronía y ese encuentro va a ser tal cual nosotros lo estamos haciendo en este momento. Por otro lado, nos recuerda dos cosas la resolución 2654. Es la obligatoriedad de la historia clínica y otra vez el consentimiento informado. Dos elementos centrales en todo lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos este tipo de intervenciones. La siguiente. Entonces, tenemos que en la resolución 2654
un elemento que es clave, por favor, que está en el artículo 10º de esa resolución, y es cuando nos están hablando de la teleorientación en salud. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este artículo? Porque lo que hasta ahora se ha venido trabajando en relación con la emergencia por el COVID-19, lo que se nos ha dicho, tanto por el lado del Ministerio de Salud como por otras instituciones, es que lo que se requiere en este momento no es tanto una telepsicología en estos precisos instantes, sino más bien una teleorientación en salud. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que va a haber necesidad de una intervención posteriormente mucho más centrada en este mismo concepto. Pero por favor tengamos en cuenta que inicialmente lo que se va a hacer es una teleorientación. Eso es lo que en este momento se está trabajando en el marco de el COVID-19. ¿Listo? Solamente en ese marco, en el COVID-19, porque en condiciones normales, pues ya como vamos a mirar más adelante, se pueden hacer otro tipo de intervenciones. Ok, este artículo 10º de la resolución 2654 lo que nos está diciendo es que la teleorientación en salud es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí realmente no hay una intervención en el sentido estricto, sino que aquí lo que hay es una información que se le está dando a la persona. Entonces, esto, piensen ustedes en una línea de atención, que tienen en sus departamentos, la línea de atención que tienen aquí en la Alcaldía de Bogotá o la línea de atención que tiene el Ministerio de Salud. Inicialmente cuando llama una persona y se le recibe la llamada y esa persona está muy angustiada porque no sabe qué es lo que va a pasar en medio de la pandemia, no sabe qué va a pasar en medio de esta crisis que está en boga, no sabe y está desesperada. La intervención ahí sería solamente informarle en qué consiste el problema, cuáles son, porque el gobierno ha solicitado estas medidas, es decir, darle una especie de información que podría ser incluso algo así como una psicoeducación, más que una intervención propiamente en psicología. ¿Y qué va a suceder? Que si esta persona aún así se determina que necesita de una intervención en psicología mucho más profundo, pues hay algunas otras alternativas. Entre esas es la recomendación, obviamente, a la EPS, porque la salud de las personas, la salud mental de las personas es tan importante como su salud física. Pero inicialmente pensemos en esto, en el marco de la emergencia por COVID-19, lo que se está pidiendo inicialmente es esta consideración inicial. La siguiente. Sin embargo, ¿qué es lo que se tiene? El profesor Leonidas Castro, profesor experto en psicología clínica, director de la maestría de psicología clínica de una de las universidades más importantes del país. Él ha propuesto para el Colegio Colombiano de Psicólogos un documento que será puesto a consideración de todos ustedes más adelante, en donde se habla de cuáles podrían ser esas intervenciones que se podrían hacer desde la telepsicología, hablando que hay 3 niveles de esa intervención: un nivel de baja complejidad, un nivel de mediana complejidad y un nivel de alta complejidad. Pues bien, cuando nosotros estamos hablando de esa intervención inicial,
de la que nos habla el artículo 10 de la ley 2654, miren que si ustedes lo leen con detenimiento, van a encontrar que ahí esa información que se le da a la persona puede ser dada incluso por una persona que no sea psicólogo. ¿Cuál es la calidad de la diferencia pues que podría tener con una persona que sí sea psicólogo y no sea psicóloga? Pues sencillamente el conocimiento que se tiene sobre la respuesta emocional que puede tener una persona en una situación de estas. Una persona que no tenga las competencias para darse cuenta de los signos y síntomas que presenta una persona en estado de ansiedad, por ejemplo, pues obviamente no le podría dar las recomendaciones adecuadas. Pero en términos generales lo que se dice es que en función de ese artículo 10 que acabamos de leer, cualquier persona podría dar esas recomendaciones. Ahora bien, desde el punto de vista de la intervención desde la psicología, lo que encontramos es que el primer nivel, ese nivel de baja complejidad que propone el profesor Leonidas Castro, son reacciones normales ante una nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación que tenemos en este momento? Pues las derivadas de la pandemia. En este orden de ideas, la persona, el psicólogo que lleve a cabo una intervención de estas, pues tiene que cumplir las condiciones básicas de ser psicólogo, tener sus retos y obviamente tener su tarjeta profesional, pero no tiene que tener los estudios, altos estudios en psicología clínica, porque se espera que la formación de pregrado que recibió este psicólogo le permita hacer esa intervención de baja complejidad. Pero por favor, insistiendo en el artículo segundo, ordinal segundo de la ley 1090, que siempre nos está recordando la obligación de la competencia. Insistimos nosotros, si la persona no es competente, no puede hacer intervención. Se tiene que declarar impedido para hacer las intervenciones porque no tiene las herramientas para hacerlo. Luego ya viene una intervención, según la propuesta del profesor Castro, de media complejidad o mediana complejidad. Y aquí en esto ya tenemos unos elementos mucho más fuertes, como por ejemplo, ya se evidencian problemas emocionales, afectivos e interpersonales que requieren de una intervención, ahí sí ya propiamente dicha. Entonces ya en este tipo de situaciones ya se requerirían de unas competencias mucho más finas, de unas competencias mucho más elaboradas por parte del psicólogo. Lo ideal sería que ya este psicólogo tuviera entrenamiento en psicología clínica y que adicionalmente pues cumpliera con las otras condiciones de normativas. Ahora bien, decíamos anteriormente que la ley, la norma, la resolución 2654, lo que nos está diciendo es que el ámbito de aplicación es para las empresas prestadoras de salud, las entidades prestadoras de salud. Pues bien, ¿qué sucede? Que ya cuando estamos hablando de intervenciones fuertes de los psicólogos, esas intervenciones necesariamente las tiene que hacer personas que ya tengan su consultorio habilitado. Ya no las podemos dejar única y exclusivamente a aquella persona que no tenga su habilitación. ¿Por qué estamos diciendo que las intervenciones de mediana y alta complejidad ya estamos hablando de alteraciones, ya estamos hablando de patologías en salud mental que requieren de una forma distinta de intervención? Las normas específicas que nos indiquen telepsicología en este momento no están desarrolladas para este tipo de intervención, pero lo que encontramos es que en el estudio de las normas lo que encontramos es entonces tres cosas. La primera, que si vamos a hacer una intervención
compleja en psicología, donde ya tenemos situaciones diagnósticas de una complejidad mayor. En ese caso, ya el psicólogo no solamente tiene que tener competencias clínicas, sino que adicionalmente tiene que contar con su consultorio habilitado y este tipo de cosas. Ahora bien, hay un elemento que también ha empezado a girar mucho en las redes con respecto a los psicólogos, y es la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Yo creo que esa es una buena intervención. No lo he visto todavía en algunos documentos, pero es una buena intervención. Yo traigo aquí dos organizaciones, que es la Organización Mundial de la Salud y una asociación chilena de salud, que al estar analizando los dos documentos, puedo hacer una cita contextual para definir un poco esto de los primeros auxilios psicológicos como una estrategia de intervención y acompañamiento a personas en situación de crisis, como la que nos estamos viviendo ahora, pero cuyo objetivo es recuperar el equilibrio emocional y la prevención de problemáticas psicológicas mayores. Y si el psicólogo determina, ve que en esa intervención la persona necesita de una intervención mucho más robusta en psicología, pues tiene que tener los canales para llevar a cabo la derivación, entendiendo que, insistimos, que desde el punto de vista de la psicología, esos problemas graves, robustos, fuertes, como por ejemplo una depresión, una ansiedad mayor, un problema de pánico, etcétera, seguramente se pueden paliar desde una intervención de estas, pero si el psicólogo se da cuenta de que definitivamente se necesita una intervención más grande, lo que tiene que hacer es una derivación. Ese es en términos generales lo relacionado con la telepsicología, las normas. Insisto, acá, no pretendemos con esta intervención agotar el tema, sino solamente llamar la atención de que hay unas normas que ustedes, por favor, tienen que revisar cuando estamos hablando de telepsicología, que telepsicología no es que yo me ponga el teléfono a hablar con mis pacientes y de pronto descuidar algunos elementos que podrían ponerlo en peligro. Y por último, y entendiendo que se nos acabó el tiempo, tenemos el teletrabajo. Ese es otro término que se ha puesto muy de moda, y yo solamente los voy a invitar, es por favor, para que miren la ley la 1221 del 2008 y algunos decretos que se han desprendido de ellas, pero básicamente es la ley 1221 que nos está hablando del teletrabajo. En términos generales, lo que les voy a comentar del teletrabajo es que el trabajador que está desarrollando teletrabajo, pues es una persona, es un trabajador más, pero que está llevando a cabo su labor desde casa con unas tecnologías también computacionales y de información. Ahora bien, como trabajador, tiene todos los derechos y obligaciones que tiene cualquier trabajador, y la empresa también tiene todas las obligaciones y derechos que tiene frente a sus trabajadores. Esto hay que tenerlo muy claro y hacer muchas diferencias con el freelance, con las personas que trabajan de otra manera, que también lo hacen a manera no presencial, pero que no está mediatizada por un contrato de trabajo. Si en este caso el trabajador está mediatizado por un contrato de trabajo, sencillamente lo único que cambia es que el trabajo lo está desarrollando desde casa y no lo está desarrollando en la empresa, en las instalaciones físicas de la empresa, pero las condiciones generales son las mismas, es decir, tiene que contar con un sitio adecuado de trabajo, tiene que contar con las herramientas adecuadas de trabajo, etcétera, etcétera. Pues bien, apreciados colegas y Santiago, esto era lo que pretendíamos decir. Se insiste, no pretende ser una clase de telepsicología, no pretende ser nada más, sino mostrar algunas normas que hay, que están en nuestro ordenamiento jurídico, que tenemos
la obligación de conocer si vamos a intervenir, si vamos a hacer alguna de estas intervenciones desde la telepsicología, tenemos la necesidad y la obligación de ver esas normas. Y recordando que estamos en una situación extraordinaria y que las normas de las que les he hablado en este momento pueden sufrir modificaciones de un momento a otro por un decreto presidencial sin que eso quiera decir que sea contrario a la Constitución y la ley, porque el artículo 215 de la Constitución Nacional así lo permite. Esto que ustedes encuentran aquí en esta última presentación, Diego, es el correo del Colegio Colombiano de Psicólogos, asesorjurídico@colsic.org.co. Inquietudes que ustedes tengan me las pueden hacer a partir de ese correo, y el correo personal psicoger@gmail.com también, si quieren hacer alguna consulta, a mi correo personal. Yo tengo material, si a ustedes les interesa el material, ya sea por uno o por el otro correo, yo les puedo enviar el material que ustedes me soliciten, y si está dentro de mis posibilidades, yo les puedo mandar todo el material. ¿Qué material les puedo ofrecer en este momento? Todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de esta Organización Chilena de Salud, que ellos lo tienen muy amablemente en la web. Se les puede mandar también el material una vez que tengamos el permiso del profesor Leonidas Castro. Se va a publicar para que ustedes también lo tengan, y el conjunto de normas de las que he hablado también se las puedo mandar. Santiago, muchas gracias por la invitación, y estamos atentos a las preguntas que vayan a hacer nuestros usuarios. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos aquí un saludo en primer lugar para Lionel en la Estrella Antioquia, Sandra Milena en Bogotá, Alejandra, que nos está viendo desde Salamanca, Caldas, y Victoria en Manizales. Bueno, y a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por conectarse. Tenemos, Gerardo, varias preguntas. En primer lugar, digamos que varias preguntas coinciden, pidiendo como una aclaración acerca de la telepsicología, la teleorientación, la obligatoriedad de la tarjeta profesional y del RETUS de acuerdo a las diferentes áreas de aplicación de la psicología. Entonces nos preguntan si un psicólogo educativo necesita el RETUS, necesita la tarjeta profesional, si un psicólogo educativo o un psicólogo organizacional pueden hacer teleorientación. Entonces, ¿cómo podríamos aclarar esto respecto a las áreas de aplicación? Sí, muy bien. Y es una pregunta muy, muy importante y fundamental en cuanto a la intervención, porque por eso hice mucho énfasis y me detuve en el artículo 10º de la ley de la resolución 2654. Y es que cuando estamos hablando de esa teleorientación, y cuando nos estamos refiriendo al primer nivel de intervención que propone el profesor Leonidas Castro, esto lo puede hacer incluso una persona que no sea psicólogo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta intervención la puede hacer un psicólogo educativo o la puede hacer un psicólogo organizacional. Sin embargo, por solicitud de la normatividad que regula toda la intervención en salud, toda intervención tiene que estar mediatizada mediante retos. O sea, no hay... el Ministerio de Salud ha sido muy claro. Nosotros estamos de acuerdo en que ese psicólogo tiene que tener el retos. Ahora ustedes pensarán, ¿y por qué si Gerardo está diciendo que esto lo puede hacer incluso una persona que no sea psicóloga, por qué se le exige el retos? Porque hay un ámbito
muy particular es que estamos en el mundo de la salud mental de las personas. Y en ese mundo de la salud mental de las personas estamos de acuerdo que tienen que ser psicólogos. Obviamente también hay médicos, también hay psiquiatras, ¿cierto? Pero que al estar inscritos, los médicos, los psiquiatras no tienen ningún problema porque hacen parte del ámbito de la salud per se, mientras que nosotros hemos dicho que hacemos parte como profesionales del ámbito de la salud, pero también lo hacemos de otras áreas del conocimiento de la psicología. Pues bien, la recomendación que se hace es que si yo hago una intervención en el ámbito de la salud mental, tengo que tener el RETUS. Para tener el RETUS, tengo que tener necesariamente la tarjeta profesional. Ahí no hay ninguna forma de que no tengamos la tarjeta profesional. Es decir, aquí sí, si es un psicólogo organizacional, si es un psicólogo educativo, etcétera, ese psicólogo organizacional, ese psicólogo educativo, para poder ejercer en Colombia, tiene que tener la tarjeta profesional. Ahí no hay ninguna discusión. La discusión vendría en la teleorientación. Si para hacer teleorientación necesito yo tener el RETUS, si para hacer intervención a primer nivel necesito yo tener el RETUS. Algunas posiciones dicen que sí, otras posiciones dicen que no. Lo estamos trabajando, insisto, en los trabajos que se han hecho con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud exige que ese psicólogo tenga el RETUS, además de su tarjeta profesional, y hasta ahora en eso estamos. No quiero decir que vamos a cerrar la posibilidad a que los que no tengan el RETUS no puedan hacer la intervención, no, pero es algo que yo en este momento no puedo decir definitivamente sí o definitivamente no. Lo que nos están diciendo a partir del artículo 10 de la teleorientación en salud es que se requiere de RETUS. Muy bien, Gerardo, tenemos una pregunta relacionada con este tema del RETUS y la tarjeta profesional. Digamos, te voy a hacer dos preguntas juntas. La primera es, eh, ¿cuál es la importancia real de la tarjeta profesional y del RETUS? ¿Por qué nos plantea esta normatividad que es obligatorio en unos casos, en otros? ¿Por qué, digamos, cuál es la función real de estas dos cuestiones, la tarjeta profesional y el RETUS? Y por otra parte, respecto al RETUS en concreto, nos preguntan por el decreto 538 de 2020. No sé si tienes conocimiento de este decreto. Hay una interpretación que nos hacen queriéndonos decir que en este decreto se plantea que el RETUS ya no es obligatorio en época de emergencia. Si pudiéramos también aclarar eso, por favor. Bueno, muy bien. Son tres situaciones que se están planteando acá. La primera es por qué es necesaria la tarjeta profesional. Pues bien, la tarjeta profesional es un documento personal que indica que su portador es un profesional de determinada área. Si nosotros no contáramos con la tarjeta profesional, tendríamos que tener bajo nuestro brazo los diplomas que le den la seguridad a la sociedad de que yo soy quien digo ser. Entonces, en ese sentido, la tarjeta profesional se constituye en un elemento de identificación de un profesional en determinada área que lo habilita para hacer un ejercicio. Entonces, las universidades, ¿qué es lo que hacen? La universidad, al expedir el título, con esto lo que está haciendo es diciendo que la persona tiene las condiciones de idoneidad para ejercer la profesión. Entonces, uno pensaría, ya con el solo título es suficiente. Pero ¿qué sucede con todo lo que se desprende de ahí en adelante? Por ejemplo, la persona se está cumpliendo con la demás normatividad. Por ejemplo, la persona ha sido sancionada. Por ejemplo, la persona se está cumpliendo a cabalidad su condición de psicólogo
en este caso, es decir, tiene sanciones desde el punto de vista ético, etcétera, etcétera. Entonces, la tarjeta profesional no solamente se constituye en el documento que me identifica a mí como un profesional de determinada área, sino que además me está indicando que no solamente soy idóneo, porque eso me lo dice la universidad, sino que además cumplo con todos los requisitos, que no he sido sancionado desde el punto de vista ético, deontológico, y que no he sido sancionado tampoco desde el punto de vista de las leyes ordinarias, porque recuerden que cuando un psicólogo es sancionado por las leyes ordinarias, podría también ser sancionado entonces por las leyes deontológicas. Entonces, la tarjeta profesional no solamente es ese documentico o ese cartón, como algunas personas lo pretenden ver. Nosotros, a raíz de un decreto del 2106 del 2019, en el colegio se ha virtualizado la tarjeta profesional, y esto lo que quiere decir es que cuando a mí me requieran y yo me voy a identificar en este momento, sencillamente saco mi teléfono celular y le muestro a la autoridad: mire, yo soy psicólogo, soy profesional de la salud. Imagínense ustedes los problemas que hemos tenido en este momento de crisis cuando se habla, por ejemplo, del pico y cédula. Tenemos unos problemas muy grandes porque las personas dicen: a ver, yo tengo cédula tal y puedo salir, ¿cierto? Pues bien, se presentan problemas. Ahora, ¿se imaginan cómo hacemos nosotros para identificarnos como profesionales de la salud? Una de las formas sencillas de identificarnos como profesionales de la salud es portando nuestra tarjeta profesional. Entonces, desde ese punto de vista, la tarjeta profesional tiene una particular importancia porque nos está identificando como un grupo social que podemos prestar unos determinados servicios. Ahora bien, ¿por qué no todos los psicólogos requieren de la tarjeta profesional? Porque, como lo decía anteriormente, la psicología pertenece tanto a las áreas de la salud como a las áreas de las ciencias humanas y sociales. En ese orden de ideas, todos aquellos psicólogos que no trabajen en el área de la salud y no trabajen en el área de la prestación de servicios clínicos, no tendrían por qué tener el RETUS, pero todos los psicólogos que trabajamos en el ámbito de la salud tenemos que tener el RETUS. Entonces, ¿por qué el RETUS? Porque el RETUS está identificando a profesionales de la salud. ¿Por qué la tarjeta? Porque la tarjeta está identificando a profesionales de la psicología. Entonces, des en cuenta que aquí se presentan dos situaciones bien particulares. Por un lado, que para poder ejercer como psicólogo necesito la tarjeta profesional para poder pertenecer a ese colectivo de ciudadanos especiales. Y por el otro lado, si además de psicólogo yo quiero trabajar o me desempeño en el ámbito de la salud, necesito el RETUS. ¿Cuáles son los psicólogos que necesitan tener el RETUS? Pues los psicólogos clínicos que trabajan en clínica, los neuropsicólogos que trabajan en clínica, los psicólogos de la salud, especializados en psicología de la salud, ellos necesitan tener el RETUS. Pero un profesional que trabaje, por ejemplo, en educación, ¿necesitaría RETUS? Pues no. Sin embargo, nosotros lo que hemos dicho es que los psicólogos ojalá se especializaran en actuaciones de salud, así no sea a nivel de magíster, así no sea a nivel de doctorado, pero que sí tuvieran competencias, porque seguramente en estos otros ambientes podrían requerir de su competencia clínica. Entonces, en conclusión, ¿quiénes necesitan la tarjeta profesional? Todos los psicólogos. ¿Quiénes necesitan normativamente tener el RETUS? Los que trabajan en el área de la salud. Yo solamente mencioné tres: los psicólogos clínicos, los psicólogos de la salud, los neuropsicólogos, pero también hay algunos psicólogos que trabajan en el campo clínico forense, ellos también lo necesitarían, etcétera. ¿Listo? Y por último, claro, miren, el decreto 538 del 2020, ese salió antier, ¿no? Eso salió el lunes de esta semana. Causó un gran escozor en todos los que hacemos parte del ámbito de la salud, porque en ese decreto, el artículo 9 de ese decreto, nos obliga a todos los profesionales del campo de la salud a estar
alertas y a estar en la primera línea cuando seamos requeridos por el gobierno nacional para contener el virus. O sea, esto es como, me lo permiten, voy a hacer ese símil, no lo hago yo inicialmente, lo hizo primero la presidenta, la primer ministra alemana, cuando dice, miren, esto es una guerra, salvo que nuestro enemigo es un virus, pero esto es una guerra. O sea, se requieren unas actuaciones de guerra. Y para ello hay personas que están en el primer frente. Entonces, el gobierno con este decreto lo que nos está diciendo a todos los profesionales de la salud es, miren, todos aquellos que en este momento no están actuando, por favor, estén preparados. Se van a preparar para cuando los necesitemos. Ese principio de solidaridad, no lo olvidemos. Muchos psicólogos nos dicen, claro, Gerardo, pero es que antes no nos habían tenido en cuenta, antes hablaban mal de la psicología y ahora sí nos tienen en cuenta. Pues hombre, esa es la realidad que nos está tocando vivir en este momento y es una gran oportunidad que tenemos los psicólogos para demostrarle a la sociedad lo valiosos que somos los psicólogos para la sociedad, lo valiosos que somos los psicólogos para mantener la salud mental de los colombianos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está diciendo este decreto, ese artículo 9, es que tendremos que estar preparados. Esto me lleva a otro elemento y es que todas las personas que vayan a trabajar en teleorientación necesitan entrenamiento en psicología de intervención en crisis. Ya el Colegio Colombiano de Psicólogos está preparando los primeros psicólogos para hacer esa intervención. Hay convenios con las universidades para hacer este tipo de intervenciones. Ahora bien, el artículo 11 de este decreto 538 lo que está diciendo es que por ahora, mientras que pasa la crisis, los artículos 100 y 101 de la resolución 2106, del decreto 2106, no se van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? No es que se esté diciendo que ya no se necesita la tarjeta, al contrario, lo que se nos está diciendo es que volvemos a las condiciones anteriores al 2106-2019 y que nos ajustamos a lo que dice la 1164. Es decir, todos necesitamos tener retos si vamos a intervenir en el área de la salud. No es que el decreto 538 haya acabado con la tarjeta profesional, no lo toca. Lo que nos está diciendo es que la virtualización, por efectos de que estamos en este momento utilizando todos los recursos para otros menesteres, entonces la virtualización de la tarjeta queda en stand-by y que volvemos a la situación de antes. ¿Y qué es la situación de antes? Que todos los profesionales de la salud tienen que tener el retos y que tratándose de los psicólogos tienen que tener la tarjeta profesional y los que vayan a trabajar en salud tienen que tener el retos. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Tenemos otras preguntas relacionadas con el consentimiento informado. Nos preguntan, por una parte, cómo garantizar el consentimiento informado, cómo se maneja el tema de la firma, teniendo en cuenta que estamos pues por estos medios virtuales. Nos preguntan el consentimiento informado en el caso de niños y adolescentes con los acudientes o responsables legales, cómo se manejaría desde la teleorientación o estos servicios virtuales. Y nos preguntan acerca de si el consentimiento informado en una intervención en crisis debe hacerse al inicio, antes de la intervención en crisis, o si se podría hacer al final cuando ya hemos escuchado y estabilizado un poco a la persona. A ver, Santiago, hay como muchas inquietudes con respecto al consentimiento informado y ese ha sido un tema
de bastante trabajo, al punto que desde el Colegio Colombiano de Psicólogos se han hecho ya varios estudios con consentimiento informado y se han sacado documentos relacionados con consentimiento informado porque no es un tema fácil. Sin embargo, recordemos que el artículo 36 ordinal I de la ley 1090 le obliga al psicólogo que toda intervención tiene que estar antecedida por el consentimiento informado. Entonces ya esto nos diría antes de que empecemos toda la intervención tenemos que hacer el consentimiento. La respuesta es sí, pero obviamente esto no es una camisa de fuerza. Si la persona está en crisis y en este momento está en un estado de desequilibrio, seguramente ni siquiera me va a entender cuando yo le hable de consentimiento. Entonces ahí es cuando se necesita la experticia del psicólogo para hacer la intervención y ya posteriormente, cuando considere que puede hablar de consentimiento, va a hablar de él. O sea, si el artículo 36 ordinal I nos ordena que toda intervención tiene que estar antecedida del consentimiento informado, pues como todas las normas son de interpretación, no son de lectura. Entonces, cuando yo leo el consentimiento, veo mi realidad, qué es lo que las condiciones fácticas me están indicando y a partir de ahí hago o no el consentimiento en ese momento o lo podría hacer después. Recuerden también que la resolución de la que nosotros hablábamos anteriormente, la 2654, dijimos que tenía unos elementos muy importantes y dentro de esos elementos muy importantes es el consentimiento. Y si nosotros vamos a leer ese artículo 10 nuevamente, volvemos a encontrar de alguna manera el consentimiento cuando dice que el teleorientador en el marco de sus competencias deberá de informar al usuario el alcance. Ahí estamos hablando de consentimiento. Entonces, en conclusión, toda esa intervención se tiene que hacer con consentimiento. Que esto se haga antes o se haga después depende de las circunstancias en que recibamos la llamada, en el caso de que estemos haciendo una teleorientación, o en algunas de las intervenciones como las que ya mencionamos de mediana, de baja, mediana y alta complejidad. Lo que se refiere al consentimiento informado a los menores de edad, la Corte Constitucional colombiana, y en eso ha sido absolutamente respetuosa el Colegio Colombiano de Psicólogos, acatando lo que dice la Corte Suprema de Justicia, es que ese concepto de consentimiento informado se deriva del artículo primero de la Constitución Nacional, que recordarán, decíamos, que el Estado Social de Derecho se fundamenta en el principio de la dignidad humana y que nadie puede ser instrumentalizado, que nadie puede ser objeto de la intervención del otro sin su consentimiento. Entonces, ese elemento del consentimiento ha llevado a que la Corte Constitucional tenga toda una línea jurisprudencial con respecto a ella, que el Colegio Colombiano de Psicología está revisando más o menos cada año, cada 2 años, actualiza sus posiciones frente al consentimiento informado, al punto que hasta hace más o menos un poco más de medio año tenemos el último documento sobre consentimiento informado, al cual invitamos a todos los psicólogos a que lo lean. Es la doctrina número 3 de consentimiento informado. Ahora bien, esas posiciones de la Corte, que insisto, el colegio acata, esas posiciones de la Corte están diciendo que todos los menores de edad se les tiene que pedir también su consentimiento cuando las condiciones cognitivas así lo permitan. Es decir, si tenemos un niño de 9, 10, 11, 12 años, sus capacidades no le permitan dar su consentimiento, pues tenemos que tener el consentimiento de los padres. Entonces, cada caso pues es particular, porque la misma Corte está diciendo que cuando está de por medio el libre desarrollo de la personalidad del niño o de la niña o del adolescente, pues que se tiene que tener en
cuenta es su propio consentimiento. Entonces, no es fácil responder en este escenario si necesariamente tiene que estar el consentimiento de los padres, si necesariamente tiene que estar o no tiene que estar el consentimiento del menor de edad, sino que cada caso es particular. Entonces, en ese orden de ideas, yo les invito a que la doctrina número 3, ustedes la encuentran en la página del colegio, entran a la página, van a tribunales y en tribunales buscan la normatividad y ahí en la normatividad encuentran la, eh, la doctrina número 3. En este caso en particular, ¿qué es lo que se espera? Si estamos hablando de adolescentes, vamos a empezar a hablar como si estuviéramos con una persona de capacidad cognitiva plena. Y si estamos hablando de una persona con capacidad cognitiva plena, estamos pensando que esa persona nos puede dar su consentimiento. Es muy importante que cuando estemos haciendo la intervención, recordarle a la persona que nosotros, los psicólogos, tenemos la obligación de informar si su vida está en peligro, si la vida de terceros está en peligro, que yo tengo la obligación de informarlo y que si esa persona me da permiso para hacerlo o no me da permiso para hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros recomendamos, y ahí en la página del colegio hay algunos modelos de consentimiento para que los podamos utilizar. Ahora, en cuanto a cómo hacemos para tener el consentimiento y cómo firmarlo. Pues miren, recuerden que el consentimiento no es el documento, el consentimiento es el proceso dialógico que el profesional de la salud tiene con su consultante, que ese proceso dialógico puede quedar efectivamente enmarcado en un documento, pero eso es una cosa completamente diferente. Una cosa entonces es el consentimiento informado y otra cosa el documento. ¿Cómo se hace para saber si tenemos o no tenemos el documento? Pues utilizando las mismas tecnologías de punta, se puede enviar el formato, la persona no lo firma, no lo devuelve, o sencillamente haciendo algunas preguntas que después pueden ser cotejadas. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a una persona, mira, usted me da el consentimiento para que yo informe, para que yo diga, sí, yo lo doy. Me requiere regalar el nombre de una persona a la que yo pueda acudir y me da ese nombre, pues yo con eso podría demostrar que he llevado a cabo el consentimiento. La resolución 2654, que ya sabemos que se desprende de la ley 1419, habla ahí de las firmas electrónicas, pero esto ya es para esas intervenciones de alta complejidad, donde el profesional de la salud tiene que tener un consentimiento mucho más robusto, si se quiere, y se habla de la firma digital. En estas intervenciones de la teleorientación y las intervenciones de bajo impacto, de un nivel medio de complejidad, se puede tomar el consentimiento de manera verbal sin ningún problema, pero a partir de un protocolo. O sea, que ustedes tengan un protocolo que van a preguntar, cómo van a preguntar, para que después tengamos nosotros evidencia, en caso de que se llegase a presentar algún problema, tengamos evidencia de que se hizo el ejercicio del consentimiento. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Parece que esto pudiéramos haber hecho referencia anteriormente, pero es una pregunta reiterativa y es aclarar nuevamente si es del caso un psicólogo que trabaja en organizacional o en educativa y sus empleadores le han puesto en esta contingencia la labor de hacer intervención en crisis con las personas de esa institución o de esa empresa, de hacer contención emocional. En esos casos, ¿se consideraría dentro de la competencia de esa área? ¿Se consideraría que ahí ya están pasando al área de la salud, de la clínica? Ahí tendrían que tener retos, tendrían que manejarlo de una manera diferente. A ver, pensemos en el concepto de competencia. Nos vamos a trasladar allá y nos vamos a referir otra vez al artículo segundo, ordinal segundo de la ley 1090.
La competencia tiene dos elementos. Para los abogados siempre se hablan de los elementos formales y los elementos materiales. ¿Qué es un elemento formal? Pues que cumpla con las formalidades del caso. Estos estamos diciendo que un psicólogo es competente cuando cumple con unas ciertas formalidades, como por ejemplo tener unos títulos. Pero existen las competencias materiales, es decir, personas que sin tener, por ejemplo, la especialización en clínica, son personas que conocen muy bien la clínica, porque en el pregrado clínica, en esos casos, la competencia la puede tener y no necesariamente tener los títulos. Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar cuando estamos hablando de la competencia es, ¿yo tengo los conocimientos para intervenir? Yo soy psicólogo y como psicólogo puedo hacer intervención. Punto. Porque la ley 1090 me lo permite. Des en cuenta que si nosotros nos vamos al artículo sexto, el artículo sexto no obliga que el psicólogo que tenga que tener títulos profesionales, perdón, títulos de posgrado. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo ejercer, siendo psicólogo organizacional, puedo ejercer en crisis, eso lo puedo hacer, pero si yo tengo la competencia para hacerlo, es decir, si yo, psicólogo organizacional, sé cómo hacer una intervención en crisis, pero si yo llevo 30 años trabajando en psicología organizacional. Desde que salí de la universidad nunca hice nada clínico. No tengo conocimientos de lo que se está hablando de la psicología clínica moderna, etcétera, etcétera. Pues yo tengo que declararme impedido porque no tengo las competencias. Entonces, desde el punto de vista de la competencia, por favor, tengámoslo en cuenta. El único que sabe si es competente o no es competente es el profesional en primera persona. Ahora bien, cuando yo estoy frente a una situación de crisis y si tengo la competencia para hacerlo, sin que eso desborde mi nivel de competencia, pues lo puedo hacer. O sea, si la empresa me dice, mire Gerardo, por favor reciba a estas personas, escúchelas porque necesitan hablar con alguien, porque si no hablan con alguien se van a enloquecer, que es lo que normalmente le dice el jefe, el director allá de la empresa, le dice de pronto al director de recursos humanos, mire, si ustedes no hablan con estas personas se van a enloquecer. Pues el psicólogo lo puede hacer. Lo que no puede hacer el psicólogo es hacer cosas que no están dentro de sus competencias. Pero si ese psicólogo va a hacer telepsicología en el marco regulatorio de la resolución 2654, que se deriva, insisto, de la ley 1419, pues necesita tener el RETOS. Punto. Entonces, si esa persona tiene la competencia para la actuación, lo puede hacer, porque es algo extraordinario, algo que es una contingencia que nadie tenía previsto. Pero primero tiene que mirar si tiene las competencias. Ahora, si tiene las competencias para hacerlo y lo hace dentro de ese marco de su empresa allá, no tiene ningún problema. Pero si esa persona ya se va a sentar a hacer telepsicología, hacer intervención en el marco de la resolución 2654, necesita tener el RETOS. Muy bien, Gerardo. Vamos a aprovechar porque es muy difícil tenerte a ti en estos espacios para responder las preguntas que tiene la gente. Esta vez tuvimos bastantes preguntas, entonces te pido por favor otros minutos con nosotros si tú puedes. La siguiente pregunta sería en relación a la historia clínica. Quisiéramos saber ¿qué tratamiento especial debe tener la historia clínica en este contexto? Si, digamos, es obligatorio utilizar algún software, algún programa especial para esto, si yo puedo hacer una historia clínica en un editor de texto que usualmente utilizo y guardarla en una carpeta de mi computador, qué precauciones debo tener para la custodia, para la seguridad, cómo se debe manejar ese tema de la historia clínica virtual, digamos.
Hay una norma que regula la historia clínica, ¿de acuerdo? Pero la más importante de ellas es la resolución 1995 de 1999. En esa resolución 1995 nos están diciendo cuáles son los elementos que debo tener yo de la historia clínica. Entonces, si yo estoy trabajando en el marco de la resolución 2654, yo tengo que tener una historia clínica, porque se supone que yo tengo mi registro y adicionalmente tengo un consultorio habilitado, ¿cierto? En esta situación de crisis, ese tipo de cosas se podrían, comillas, obviar para la teleorientación y para la intervención de primer nivel de baja complejidad. Pero eso no obvia que yo no tenga que tener la historia clínica. Es decir, una vez hecha la intervención, una vez la persona, si es una situación de crisis donde la persona está alterada, donde la persona está llorando, bueno, qué sé yo, si en ese momento, una vez ya finalizado, pues se le van a tomar los datos que nos están pidiendo mínimo en la resolución 1995. El colegio también ha trabajado mucho con esto y nos han dado la doctrina número 1 que ustedes pueden, por favor, descargar en el colegio para que puedan tener acceso a todo lo que se habla con respecto a la historia clínica. Y en este caso lo que se esperaría es que la persona tome los datos básicos, que conozca esos datos básicos y los mantenga reservados para que después puedan ser utilizados. Si esa persona ya está trabajando en el marco de la salud, ellos ya tienen sus plataformas para subir sus historias clínicas. La pregunta me indicaría que el colega que está haciendo la pregunta es que esa persona no tiene un consultorio habilitado. Si no tiene un consultorio habilitado en momentos de pandemia, como la que estamos pasando, podría hacer su historia clínica, tener en lápiz y papel, como se hacía anteriormente, tenerla reservada, hacer lo que se ordena en la resolución 1995 y posteriormente, ahí sí, buscar las herramientas para la digitalización de esa historia y hacer los respectivos informes. Pero entonces dése cuenta que aquí se están presentando dos cosas. ¿Por qué? Porque si ya están trabajando en el ámbito de la salud, esos psicólogos ya tienen sus plataformas para subir la información y hacer los respectivos reportes. Si no lo están haciendo es porque no están trabajando en el área de la salud y podrían estar pensando hacerlo en momentos de la crisis. En ese orden de ideas, entonces es cuando se recomienda que se tomen los datos, se someta a los procesos de rigurosidad y de secreto profesional, de reserva, para después, ahí sí, hacer el procedimiento como se debiera, ya cuando estemos en una situación donde ya haya pasado la crisis. Gerardo, tú nos mencionas hacer la historia clínica como se hacía tradicionalmente en lápiz y papel. Quisiera que por favor profundizaras un poco más en el asunto de los editores de texto, como por ejemplo Microsoft Word. ¿Esto es recomendable utilizarlo? ¿Por qué sí o por qué no? Santiago, mira, uno de los elementos fundamentales de los que habla la resolución 1995 es que la historia clínica puede convertirse en un momento determinado en un elemento material probatorio. ¿Listo? Y eso obliga, y por eso lo dice la resolución, que la historia clínica no puede tener enmendaduras, no puede tener tachones, tiene que ser un documento limpio. Entonces, el texto de Word se puede utilizar, pero sabiendo que tiene que tener activa la trazabilidad del documento. Si es un documento, si es un texto Word común y corriente, legal, donde se pueda hacer la trazabilidad del documento, no habría ningún problema. El problema es cuando no se pueda determinar la trazabilidad de lo que se ha escrito en ese Word, porque si no
se tiene la trazabilidad, nadie me está garantizando que yo no esté modificando los datos. Y ese es un problema que a los abogados les llama mucho la atención, por lo que acabé de decir, porque la historia clínica se puede convertir en un elemento maturatorio por alguna circunstancia. Entonces, ¿se puede utilizar el Word? Claro que se puede utilizar el Word, pero uno que permita la trazabilidad de el documento para garantizar que ese documento no ha sido alterado. Muy bien, Gerardo. Hay otra serie de preguntas que han enviado las personas o en estos últimos minutos. Pueden ser reiterativas, pero creo que es muy importante dejar esto claro. Nos vuelven a preguntar acerca del consentimiento informado, de la historia clínica, y la pregunta en términos globales es si estos aspectos que ya hemos mencionado aplican de manera obligatoria para todas las actuaciones en psicología o si hay algunas actuaciones que estén excluidas de estos asuntos. Por ejemplo, nos preguntan, en teleorientación, que se trata de una intervención, digamos, de nivel bajo, donde es más en términos de prevención. En teleorientación, en ese sentido, brindar información, prevención, promoción, hay que tener consentimiento informado, hay que llevar historia clínica, hay que guardar el secreto profesional. Si se trata de una intervención que no es propiamente una intervención clínica, hay que utilizar la historia clínica, el consentimiento, hay que hacer estas cosas. Bueno, hay tres situaciones que se están mencionando ahí, pero yo quiero empezar con la norma. Aquí recuerden que eh, además de psicólogo soy abogado y yo estoy aquí más por abogado que por psicólogo. Entonces, desde ese punto de vista, voy a hablar primero desde la norma. ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice que toda intervención de psicólogo tiene que estar antecedida de consentimiento informado. Y lo decíamos anteriormente. Las condiciones propias es la que me permite decir si yo le tomo el consentimiento en ese momento o lo voy a tomar después. Que está claro, yo no puedo dejar de tomar el consentimiento. O sea, el consentimiento es un elemento esencial en toda intervención que yo haga desde el punto de vista del ámbito de la salud. ¿Listo? Y en el ámbito de la psicología en general también, porque la ley así me lo está ordenando. Ahora, eso desde el punto de vista de la norma y como decía anteriormente, pues contesté inicialmente desde la norma. Pero miren que cuando decimos telesalud, uno diría, pues no necesitaría el consentimiento, porque estamos diciendo que esto es un tipo de intervenciones que no llevarían este nivel de complejidad, pero no es así. Miren que si nosotros leemos el artículo 10 de la resolución 2654 del 2019, en la parte final de ese artículo nos están diciendo que el teleorientador, en el marco de sus competencias, debe informar al usuario del alcance de la orientación. Entonces, están hablando del consentimiento. Porque, ¿qué es el consentimiento? Entonces decimos, el consentimiento es ese proceso dialógico que yo tengo con mi consultante. Entonces, cuando el consultante me llama, está hablando conmigo, yo le tengo que decir, mire, fulanito, nosotros lo que vamos a hacer es esto, vamos a ir hasta tal situación, si se llegase a presentar esto, pues vamos a hacer aquello. Es decir, yo le voy a informar qué es lo que voy a hacer, yo le voy a informar hasta dónde va el alcance de mi intervención y le voy a informar incluso porque me lo ordena la norma, que debo de darle al usuario una copia de la intervención si él me la llega a pedir. Entonces, en conclusión, así sea en teleorientación, el artículo 10 de la resolución 2654 me está hablando de consentimiento. Primer punto. El segundo punto es el de el secreto profesional. Toda intervención, independientemente de si se hace en el ámbito clínico, en el ámbito de la educación, en cualquier ámbito, toda intervención del psicólogo
tiene que estar, se tiene que garantizar el secreto profesional, se tiene que garantizar la reserva profesional. Por eso decíamos la importancia de tener claro el artículo ordinal quinto de la ley 1090 que nos obliga a los psicólogos a guardar la reserva profesional. Y de ahí en adelante, la ley 1090 es reiterativa en recordarle al psicólogo la obligación que tiene de guardar el secreto profesional. Por vía jurisprudencial, desde las memorables sentencias de la Corte Constitucional por allá del año de 1993, la sentencia C411 del 93, nos indican que toda intervención tiene que estar mediatizada por el secreto profesional y que cuando el secreto profesional toca un derecho fundamental, como por ejemplo el buen nombre, la privacidad de las personas, el secreto profesional nos convierte en un derecho fundamental. Entonces miren que cuando estamos hablando de esa intervención y de secreto profesional, ya estamos hablando de un derecho que tiene el rango de derecho fundamental en Colombia por vía de conexidad, de acuerdo con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana, que, como decía anteriormente, en secreto profesional también el colegio ha aceptado esas posiciones de la Corte. Nosotros tenemos un documento del Colegio Colombiano de Psicólogos, que es la doctrina número 2 de secreto profesional, que les invitamos a que la descarguen y que la lean. Entonces, hay que tener secreto profesional, hay que garantizarlo. Hay que decirle a esa persona que puede estar tranquila en lo que nos va a decir, porque todo va a estar reservado. Pero es que yo creo que ni siquiera hay que decirlo, porque las personas cuando van a los profesionales de la salud están absolutamente convencidas de que toda su información va a ser reservada. De la misma manera que cuando la persona va donde el cura, que cuando van donde el abogado, ellos saben que hay una normatividad que nos obliga a todos nosotros a mantener el secreto y por eso confían en nosotros. Si nosotros no pudiéramos mantener el secreto, seguramente no podrían confiar en nosotros. Entonces, conclusión en estos dos puntos: consentimiento informado y, y el secreto profesional se tienen que cumplir. Ahora, en cuanto al tercer punto, que es la historia, también se tiene que llevar. O sea, lo que estamos diciendo es que no se llevan esas formalidades de las que nos está mencionando la ley por estos efectos, insisto, por estos efectos de la pandemia, pero yo quiero insistir en lo que decía anteriormente, y es que todos los profesionales de la salud que en este momento tengan sus consultorios habilitados y tengan sus retos, ellos ya lo tienen claro, porque en el proceso de habilitación, esos son dos elementos que tienen que quedar absolutamente claros. ¿Dónde guarda usted sus historias clínicas? ¿Cómo garantiza usted la privacidad de la historia clínica? Es uno de los ítems que nosotros tenemos que llenar cuando están habilitando nuestro consultorio. La pregunta sale es en aquellos colegas que en este momento no tienen su consultorio habilitado, y entonces para ellos es que se estaba diciendo también la respuesta anterior. Se hace a mano en un formato o se hace en Word, pero existiendo en la necesidad de, en el caso de que alguien quiera mirar la trazabilidad, la pueda encontrar. Entonces, en conclusión, estos tres aspectos, tanto consentimiento informado como historia clínica y como secreto profesional, se tienen que mantener en cualquier tipo de intervención que haga el psicólogo. Bien, Gerardo, muchas gracias. La última pregunta que nos queda es un poco particular, pero creo que también vale la pena aprovechar y hacértela. Es si los psicólogos independientes que no están trabajando con una entidad en particular, sino que prestan sus servicios de manera independiente, deberían establecer
digamos como que un contrato de prestación de servicios de manera formal con el usuario de sus servicios. Santiago, la persona que hace la prueba me trasladó inmediatamente al primer documento que produjo el Tribunal Nacional por allá hace más o menos unos 7, 8 años sobre consentimiento informado. Y en aquella ocasión nosotros debatimos y dijimos que si era importante establecer una especie, lo que a nosotros nos enseñaban en la universidad, el contrato conductual, recuerdan, el contrato de servicio psicológico. Y se concluyó que no había que revolver consentimiento informado con el contrato. Pero cuando ustedes hacen el contrato, el consentimiento informado, le informan a las personas qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las características de la intervención, cuánto dura esa intervención, cuáles son los riesgos que tiene esa intervención, si hay o no otras alternativas, etcétera, etcétera. Si ustedes cumplen con los elementos que tiene el consentimiento, mire que ese consentimiento termina convirtiéndose en un contrato de prestación de casi que en un contrato de prestación de servicios. Ahora, que si le quieren dar la formalidad de un contrato de prestación de servicios, lo podrían hacer. Lo podrían hacer. Pero recuerden, por favor, una cosa, si es en el ámbito de la salud, en el ámbito de la clínica, todas esas intervenciones necesariamente tienen que estar mediatizadas por estas normas, y estas normas sí nos obligan a tener el consentimiento. Entonces, el consentimiento podría convertirse, entre comillas, en ese contrato de prestación de servicios en la medida en que en ese consentimiento se está diciendo qué es lo que yo voy a hacer. Lo único que no queda en el consentimiento son los honorarios que se podrían firmar en un contrato de prestación de servicio aparte. Pero de una manera sucinta, todo lo que nosotros podamos hacer para garantizar el bienestar del consultante lo tenemos que hacer, y para garantizar también nuestro propio bienestar también lo podemos hacer. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada esta transmisión. Nos pasamos un poquito del tiempo presupuestado, pero creo que valió la pena. Las personas nos insisten en la importancia de aclarar este tipo de asuntos legales y normativos. Muy probablemente tendremos otro Facebook Live con Gerardo, a quien le agradecemos infinitamente por su tiempo, por sus palabras. Realmente fueron muchas las claridades que pudimos hacer. Les recordamos que esta transmisión quedará grabada. Tenemos ya otras transmisiones que hemos hecho, las pueden encontrar en las diferentes páginas de Colchic, de los capítulos regionales en Facebook. También les recordamos el material que ha mencionado Gerardo, lo pueden encontrar en la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos, también lo pueden encontrar en la biblioteca virtual de Coltic en Facebook. Allí estaremos subiendo todos los documentos normativos que nos referenció Gerardo. En la unidad 2 se encuentran la guía de telepsicología que ya publicó el Colegio Colombiano de Psicólogos con Ascofapsi. También encuentran un conversatorio que había hecho el Colegio Colombiano de Psicólogos sobre la resolución de telesalud con unos invitados del Ministerio de Salud. Muy interesante esto para que lo recordemos ahora. Y subiremos también la presentación que utilizó en esta charla el doctor Gerardo. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Gerardo, a ti muchas gracias por habernos acompañado. Santiago, a usted muchas gracias por la invitación, a los presidentes capitulares muchísimas gracias, al presidente nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos muchísimas gracias, a todos y cada una de las personas que han trabajado y que siguen trabajando por el gremio, muchísimas gracias. Solamente me resta, Santiago, con su venia, decirle a todos los colegas que nos están escuchando que se afilien al Colegio Colombiano de Psicólogos. El Colegio Colombiano de Psicólogos es de todos, y
seguramente la participación de todos ustedes en el Colegio Colombiano de Psicólogos fortalecerá nuestro gremio. Es muy fácil hacer parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, lo único que se tiene que hacer es acercarse a su capítulo regional, inscribirse y empezar a participar y a trabajar por nuestro gremio. Y una saludo muy especial pues a todas aquellas personas que durante este tiempo nos estuvieron escuchando, y como muy bien lo señala Santiago, los materiales van a estar ahí presentes, y no olviden los dos correos electrónicos que les acabo de suministrar: asesorjurídico@colsi.org.co y psicoger, psico con pg de Gerardo @gmail.com, psicoger@gmail.com, asesor jurídico consil @consil.org.co, y ahí todas las preguntas que tengan se les pueden contestar. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias, colegas. Muy bien, entonces los dejamos con las invitaciones a las próximas transmisiones. El día de mañana, 16 de abril, tendremos a las 10 de la mañana a la profe Sandra Guerrero, que nos estará abordando el tema de violencia de pareja y violencia basada en género. A las 5 de la tarde, también mañana 16 de abril, tendremos la transmisión de Rodrigo Mazo acerca de estrés académico y virtualidad. Y por último, el 17 de abril, el viernes, estaremos con Wilson López, miembro del Consejo Directivo Nacional, que nos estará presentando la guía con recomendaciones para informar sobre el COVID-19. Feliz noche para todos.